¿Qué es lo que? Bueno, el día de hoy, perdón, porque tengo el abanico prendido y lo voy a dejar así prendido, entonces nada. Van a traer un tema que también, como el anterior, ha sido un poco, ¿verdad? Difícil en mi vida porque, uno siempre sabe que Dios está ahí y que Dios vive en la vida de uno, moviéndose y todo, pero a veces es difícil poder darnos cuenta de la mano de Dios o uno quisiera ver a Dios de una manera más, ¿verdad? Como más palpable, más que uno pudiera darse cuenta que de verdad Dios está ahí. Así que nada, por eso yo voy a traer un tema que me gustó mucho. Es sobre un versículo en Éxodos 16, lo voy a leer y dice: bueno, déjame resumirlo de manera sencilla. Hubo un momento en el que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba en el desierto y ellos estaban quejándose ahí contra Dios porque ellos fueron liberados de la esclavitud, pero estaban en el desierto y decían, cónchale, pues estamos pasando pila de hambre ahora en este desierto, era mejor estar preso como esclavos porque ahí estábamos comiendo con lo de todo. Y dice: allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón y les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Más adelante, entonces Dios le dice a Moisés: yo he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién es su Dios. Por la tarde les daré a comer carne y por la mañana les daré a comer pan. Y así fue que sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban qué cosa era. Y Moisés le dijo: bueno, ese es el pan con el que Dios lo va a alimentar y bla, 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 bla. Bueno, el punto está en que la manera en la que Dios respondió su oración, la manera en la cual Dios respondió lo que él había dicho que iba a hacer, fue a través de codornices y del maná, ¿verdad?, del cielo que caía, de ese rocío. Pero lo que llamó mucho mi atención en el momento en que lo leí fue que Dios utilizó algo totalmente natural para responder a esas murmuraciones, a esa queja que el pueblo estaba haciendo. Que Dios le demostró su poder a través de eso, a través de llevar codornices. Y lo que me hace cuestionarme es que probablemente muchas de las personas que estuvieron ahí pensaron que eso no fue Dios, sino que simplemente fue casualidad de que muchos codornices hubieran ido. Codornices eran aves, ¿verdad? Que eso lo que representaba era la carne que ellos se iban a comer. Así que Dios respondió su oración llevándole pila de codornices y por lo tanto ahí tenían pila de carne. Pero me imagino que muchos pensaron eso. A lo mejor fue casualidad y muchos tal vez no vieron que fue Dios quien mandó todas esas codornices. Hay otro ejemplo que me gusta mucho. Se encuentra en Primera de Reyes. También no noté bien el capítulo. Pero es una ocasión en donde el pueblo de Dios se encontraba en una situación de muchísima hambre. Un hambre tan grande que las personas estaban comiendo toda la porquería que ustedes puedan imaginarse. Si no me equivoco, también se estaban comiendo a sus propios hijos. O sea, estoy hablando de un hambre devastador que el pueblo estaba viviendo. Y dentro de esa situación, dentro de ese momento, todas las cosas eran carísimas. Un plato de comida, ya ustedes imaginan lo costoso que debía ser cuando no hay comida. El punto está en que hubo un momento en el que el profeta Eliseo dice: pongan atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se pondrá a comprar 3 kilos de harinas o 6 kilos de cebada. Básicamente lo que está diciendo es que mañana a esta misma hora vamos a tener muchísima comida.
que por lo tanto el precio va a disminuir. Entonces sigue contando que el hombre del rey le dijo: esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y el profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Entonces, lo que sucedió fue que luego de esto, habían 4 personas, 4 hombres que eran leprosos, personas rechazadas de la sociedad, que estaban fuera del campamento y también tenían hambre. Y dijeron: bueno, pues vámonos para el campamento del enemigo, porque si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Y si vamos al campamento del enemigo, tal vez consigamos comida o tal vez nos maten, pero de todas formas vamos a morir. Así que vamos a darle para allá. Y arrancaron para allá, y Dios hizo que los enemigos, que eran los asirios, escucharan como si un ejército hubiera ido tras ellos, y ellos agarraron y se mandaron y se fueron de su campamento y dejaron todo botado. Entonces cuando los 4 leprosos llegaron, que vieron que el campamento estaba vacío, que habían dejado toda la cosa botada, empezaron a comer y empezaron a utilizar todas las cosas que ellos dejaron botar, y estaban felices bebiendo y comiendo, y de repente dijeron: bueno, tenemos que llevar esta comida para el pueblo, porque si no lo hacemos, vamos a ser malas personas. En palabras sencillas, ¿verdad? Y en resumen. Y nada, el punto está en que ellos van y llevan la comida al rey y le dicen: bueno, rey, mire, el campamento enemigo se desapareció y nos dejan toda la comida ahí. Ya ustedes saben, podemos ir para allá a buscar comida con esta hambre que tenemos. Pero el rey creía que era una trampa y mandó a que supervisaran, y cuando supervisaron se dio cuenta que era verdad. Y el punto está en que cuando se dieron cuenta que era verdad, el pueblo cogió para allá a buscar toda la comida. Y fue tanta la comida que encontraron que cuando venían de allá para acá, que venían con el repepero, el hombre que había dicho que era imposible que eso ocurriera, que solamente si Dios abriera la ventana del cielo iba a ocurrir, pues ese hombre quedó abajo de una estampida. Todo el mundo lo pisoteó y se murió. Y ahí se cumplió lo que le había dicho el profeta, que le había dicho que no iba a poder comer de esa comida, que iba a ver con sus propios ojos cómo Dios iba a proveer, pero que no iba a poder comer. Y la gente lo atropelló al entrar a la ciudad y se murió. Pero lo que yo quiero resaltar con todo esto es la manera en la que Dios proveyó de todo al pueblo. No fue a través, porque me imagino que cuando el hombre le dijo a Annie que Dios abra la ventana del cielo, porque se estaba imaginando como que Dios iba a mandar la comida así del cielo, y lo hizo en forma de burla, ¿verdad? Ni así, nada más sí, dijo él. Pero Dios buscó una manera de proveer a su pueblo, de una manera que para cualquiera que no sepa, pensara que es una casualidad que el campamento se haya ido. Pero para nosotros que sabemos lo que ocurrió, para nosotros que sabemos que fue Dios que provocó que el campamento huyera, podemos saber que la manera que Dios proveyó a su pueblo fue a través de una manera, entre comillas, natural, porque lo sobrenatural lo podemos encontrar en el que el ejército escuchaba como gente viniendo tras ellos. Pero eso ha llamado mucho mi atención. Por último, de ejemplo que voy a poner de esto, es en Éxodo 14, 21, 22. Todos sabemos que hubo un momento en que Moisés abre la vara y extiende la vara, qué sé yo, y se abre el mar en dos. Pero si leemos el versículo en Éxodo 14, 21, 22, dice: Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. Y el viento partió el mar en dos, y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba 2 grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Pero lo que me sorprende es que Moisés extendió su brazo, pero Dios hizo el milagro de una forma natural, utilizando la propia naturaleza, que fue con un fuerte viento que iba soplando toda la noche. Y que ese viento
partió el mar en dos. Entonces, eso es lo que yo quiero traer el día de hoy, que muchas veces Dios hace el milagro, Dios se está moviendo en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros podemos imaginarnos que simplemente es una casualidad, podemos imaginarnos que simplemente tuvimos suerte. Sin embargo, podemos ver que Dios se mueve muchas veces, no solo a través de lo sobrenatural, de que y ya, no, sino que Dios utiliza la propia naturaleza, los propios acontecimientos de la vida para mostrar su gloria y para ayudarnos, en este caso para ayudar al pueblo de Israel. Y eso es lo que yo quiero traer, que a veces Dios está tantas veces y nosotros no nos damos cuenta. Hubo un momento, hay un versículo que dice como que Jacob, creo que fue, que dijo, wow, la verdad es que Dios estuvo aquí todo este tiempo y yo no me había dado cuenta. Y es una realidad que ocurre en nuestra vida casi siempre, casi nunca nos damos cuenta de la mano de Dios, casi nunca podemos ver su mano obrar. A veces tenemos un problema, tenemos una situación y vemos que la situación a veces se resuelve o que sucede algo que no sé, que resuelve nuestro problema y parece algo natural, parece una casualidad, parece algo como que nosotros provocamos a veces, pero es Dios utilizando su mano, es Dios moviéndose. Jeremías 25, del 9 al 12, dice: voy a enviar contra ustedes el rey de Babilonia y a todos los pueblos del norte. Este rey está a mi servicio, así que lo enviaré contra ustedes y contra sus vecinos. Voy a destruir por completo y voy a convertirlo en un montón de ruinas que solo causa terror y burla. Les juro que así será. Dios no solo utiliza la naturaleza, no solo utiliza los vientos, sino que también puede utilizar personas. Dios en ese momento estaba usando una persona que no era de su pueblo, sino que utilizó al enemigo de su pueblo para enseñarles a su pueblo cómo debían vivir o para castigarlos, ¿verdad?, por algo que ellos habían hecho, con el fin de hacerlos volver a él. Pero Dios utilizó al enemigo del pueblo, aunque ese enemigo del pueblo de Dios también era enemigo de Dios, Dios lo utilizó en contra de su propia voluntad. O sea, ese rey ni sabía que estaba siendo utilizado por Dios. Él creía que estaba atacando a Dios y a su pueblo, pero él estaba siendo utilizado por Dios sin saberlo. Pero también dice que pasado ese tiempo yo castigaré por su maldad al rey de Babilonia y a su nación. Es decir, que Dios lo utilizó en un momento oportuno, ¿verdad?, para su pueblo, pero también Dios aplicó la justicia a él mismo. Y eso lo que nos quiere decir es que muchas veces Dios utiliza a las personas también como métodos para él moverse. Hubo un momento también en que a Jesús le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Su ceguera tenía un solo propósito. Puede que sea difícil, sí, pero su ceguera era para mostrar la gloria de Dios en él. Dios utiliza la naturaleza, Dios utiliza las personas y también Dios utiliza los animales. Cuando nosotros vemos las 10 plagas de Egipto, vemos que Dios utilizó moscas para que acaben con el pueblo de Egipto. Dios utilizó granizo, que es parte de la naturaleza. Dios utilizó langosta, y todo eso pudo parecer casualidad, pudo parecer una mala racha, pero era la mano de Dios moviéndose. Sin embargo, con eso yo no quiero decir que Dios siempre se mueve de manera natural, que Dios siempre, porque incluso esa manera natural es un sobrenatural, pero el punto está en que Dios
siempre se mueve, que Dios no siempre se mueve solamente con cosas que nosotros los humanos podamos entender y darle una explicación lógica y darle un significado, sino que también Dios utiliza también su poder, porque es todopoderoso, para mostrarse y para mover su mano. Dice en Éxodo 7:14 que el río Nilo y las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Y también se murieron todos los primogénitos. Dentro de las plagas, ¿verdad? Se murieron todos los primogénitos de Egipto. Es decir, que Dios hace cosas, a veces utilizando la naturaleza, a veces utilizando las personas, utilizando los animales, pero también Dios obra de maneras inexplicables, de maneras sin sentidos y de manera, ¿verdad?, sorprendente. Así que con esto es para que no encasillemos a Dios simplemente en cosas que podamos explicar. Hechos 9, del 13 al 16, dice: el Señor le respondió a Ananías: me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hablando de Pablo, un perseguidor de cristianos. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Pero dice que yo lo he elegido para que me sirva. Así que Dios en nuestra vida se mueve a través de personas. Dios en nuestra vida puede hablarnos a través de un hermano de la iglesia, puede hablarnos a través de un pastor de la iglesia, puede hablarnos a través de su Biblia, que son maneras que tal vez no son tan sorprendentes o que son tan así como que podemos ver directamente que es Dios, pero Dios sí utiliza a hombres, Dios sí utiliza las naturalezas, Dios sí utiliza los animales, Dios sí utiliza la cosa para moverse, aunque nosotros no nos demos cuenta. Dios está ahí. Pero también, como mencioné, Dios hace cosas sorprendentes. A veces un burro te va a hablar, tal vez Dios te habla directamente, tal vez hay muchísimas formas en las que Dios mueve su mano para nuestra vida. Sin embargo, como nunca lo vemos, por eso que yo te traigo el día de hoy la manera naturales que Dios utiliza, la manera más sencilla, la manera en la que nosotros casi nunca vemos que Él está utilizando. Dios utilizó una tormenta y una ballena para llevar a Jonás al lugar que él necesitaba, que era Nínive. Y bueno, yo digo una ballena, pero es un pez, ¿verdad? Y así pasa en nuestra vida. A veces hay circunstancias, a veces hay problemas y cosas que no vemos que es Dios que lo está haciendo, pero es para llevarnos a un lugar específico. Es para transformarnos, es para hacernos mejor, o es para llevarnos a donde Él quiere. Entonces, ese es el punto del mensaje, que Dios está ahí, Dios se está moviendo, aunque nosotros no podamos verlo, aunque tal vez nos parezca algo sobrenatural en nuestra vida, no vemos ese poder milagroso de Dios en nuestra vida. Dios está ahí y Dios está actuando a favor de todo aquel que cree en Él. Dice Romanos 8:28 o 8:18, no me acuerdo bien, que todo obra para bien para aquellos en los que, bueno, no me acuerdo bien, todo obra para bien para aquellos que creen en Él, conforme a lo que su propósito han sido llamados. Bueno, no me acuerdo bien, ustedes sabrán, ustedes lo buscarán, pero ese es el sentido. Dios siempre se mueve a favor de los hijos de Él, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos. Dios siempre está moviendo a favor de sus hijos. A veces no es tan bonito como quisiéramos, pero Dios siempre se está moviendo. Entonces, nada, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver tu mano poderosa y a ver tu mano, Señor, también cuando sigue siendo poderosa, pero cuando nosotros no podemos ver ese poder de una manera así tan asombrosa, aunque siempre tú haces la cosa de una manera asombrosa.
pero perdónanos porque simplemente creemos que es producto de la casualidad, simplemente creemos que es producto de nuestras acciones, que somos nosotros que hacemos que las cosas sucedan. Sin embargo, es tu mano moviéndote, eres tú, Señor, actuando a favor de nosotros, los que confiamos en ti. Y también por aquellos, Señor, que todavía no han llegado, sino que tú también estás moviéndote para alcanzarlo. Así que muchísimas gracias por todo, permítenos verte y permítenos, Señor, valorar cada cosa que tú haces por nosotros y que nosotros nos valoramos. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.